Estimados estudiantes de Introducción al Trabajo Social, en esta clase desarrollamos el último tema de la unidad 1 del programa de la materia. En las clases anteriores abordamos las formas de intervención social en distintos contextos, América y Europa, y en distintas épocas. En la clase pasada explicamos cómo esa intervención social, por exigencias sociohistóricas, se convirtió en una intervención profesional en el siglo XIX. En la imagen vemos un cuadro que muestra qué hechos históricos relevantes se produjeron en Europa y en América en el momento en el que el trabajo social se institucionalizó como profesión. Mientras en Europa, en el siglo XIX, la cuestión social generaba conflictos que el Estado liberal burgués debió atender con su intervención, y la COS impulsaba la formación de un nuevo agente para atenderlos, en Argentina surgían tres movimientos que actuaron en el Estado Nacional recientemente constituido. Esos tres movimientos que menciona el autor Gustavo Parra como influyentes en la aparición del trabajo social argentino, se conformaron a finales del siglo XIX y profundizaron su acción en el siglo XX. Cuando estudiamos la acción social republicana, dijimos que cuando se formó el Estado Nacional, el país inició su inclusión en el orden capitalista mundial. El Estado argentino centralizó su atención en tres áreas: la política migratoria, la política sanitaria y la educativa, mientras que toda otra intervención quedó en manos de instituciones privadas. A partir de 1890, como producto del crecimiento urbano, de la incipiente industrialización y de la polarización entre la oligarquía terrateniente y los trabajadores rurales, apareció una preocupación por la cuestión social. Hubo sectores de la sociedad que manifestaron su preocupación, como los médicos higienistas y los católicos sociales, pero fue a partir del crecimiento del movimiento obrero que esa cuestión social se profundizó. Gustavo Parra presenta los rasgos más destacados de estos tres movimientos que influyeron para dar respuesta a la cuestión social. La intervención del Estado fue fragmentaria y circunstancial, y estuvo asociada a la presión ejercida por médicos higienistas y católicos sociales que formaron parte de la clase dirigente, mientras que el movimiento obrero, muy heterogéneo, presionaba al Estado para mejorar las condiciones salariales y laborales. Los médicos higienistas iniciaron su actividad en el siglo XIX. Fue un movimiento heterogéneo desde lo ideológico. Fueron los primeros en advertir las consecuencias de la cuestión social y propusieron medidas concretas para enfrentarla. Gustavo Parra hace una minuciosa descripción de las acciones emprendidas en relación a la profilaxis sanitaria, social y moral, buscando la prevención y demandándole al Estado su intervención. El texto detalla cómo la preocupación de los médicos fue cambiando de las epidemias y enfermedades exóticas, se pasó a las enfermedades infectocontagiosas, ligadas a las condiciones de vida, y a principios del siglo XX concentraron la atención en las enfermedades sociales, las enfermedades de transmisión sexual, el alcoholismo y la tuberculosis. También los médicos higienistas se interesaron por clasificar la pobreza: el pobre bueno, recuperable; el falso pobre, que se aprovechaba de su situación para vivir de los demás. La clasificación permitía identificar a la población merecedora de asistencia. Los médicos higienistas criticaban a la beneficencia por considerarla una estrategia ineficiente, paternalista, indiscriminada, que fomentaba la vagancia. El catolicismo social es una corriente que proclama los ideales social cristianos de la Iglesia Católica
y promueve la participación activa de los fieles en el campo político y social. Se pueden distinguir dos líneas de acción en su desarrollo. Una política que llevó a la conformación de un partido, la Unión Católica, que participó en las elecciones de 1886 y que por sus malos resultados fue abandonado. La línea social, con fundamento en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, reivindicó el derecho de la Iglesia a intervenir en la cuestión social. Esa intervención tuvo una preocupación central: preservar el orden capitalista ante las acciones revolucionarias. Por ello se buscó contrarrestar la influencia de socialistas y anarquistas y se promovió la intervención del Estado para atender los problemas de los trabajadores. De allí surgieron los círculos obreros, que tenían la finalidad de promover el bienestar material y espiritual de los trabajadores. También el círculo universitario antisocialista para evitar el avance del socialismo y del anarquismo. El catolicismo social argentino, a través de sus diversas organizaciones y actividades, actuó en tres niveles: el adoctrinamiento y fortalecimiento ideológico de los militantes católicos. Lo hizo en los círculos de estudio, a través de la prensa católica para combatir el liberalismo y el socialismo. La participación política mediante partidos políticos y sindicatos que nunca fructificaron. Y la intervención a nivel asistencial, dando respuesta a las manifestaciones de la cuestión social a través de organizaciones laicas y de las congregaciones religiosas. El texto de Gustavo Parra repasa la formación de las organizaciones obreras en las que tuvo gran incidencia la migración europea. Se distinguen en el movimiento obrero argentino tres corrientes: los anarquistas, que proponían la acción directa, la huelga general y el rechazo a la regulación del Estado; los socialistas, que proponían la acción gremial y la acción política para lograr mejoras para la clase obrera; y el sindicalismo revolucionario, que privilegiaba la acción del sindicato para obtener beneficios para los obreros. Desde principios del siglo XX se desarrollaron en nuestro país huelgas importantes que llevaron al Estado a tratar de regular el conflicto a través de una ley, la Ley Nacional de Trabajo, que preveía la implementación del seguro social, la regulación de la jornada de trabajo, la regulación del trabajo de niños y mujeres, y también legislaba sobre los sindicatos y los conflictos laborales como un mecanismo de control que limitaba a los sindicatos, impidiendo las huelgas y los actos de violencia. La descripción de los hechos que hace el autor Gustavo Parra muestra cómo se utilizaron las normas para reprimir las protestas, por ejemplo, la ley de residencia, y cómo las reivindicaciones de los trabajadores se obtuvieron a través de largas luchas, por ejemplo, la jubilación, la protección ante accidentes de trabajo, la jornada de trabajo de 8 horas. El Estado fue el principal impulsor de la legislación laboral destinada a eliminar los conflictos. La heterogeneidad del movimiento obrero le restó fuerza a esa lucha. Los logros de esta lucha aparecen resumidas en esta diapositiva. Los mismos procesos que estudiamos en la aparición del trabajo social en Europa los vemos en el contexto latinoamericano, específicamente en Argentina. El proceso sociohistórico y la transformación en materia de asistencia social. Las explicaciones que dimos sobre el catolicismo social y el movimiento obrero muestran claramente cómo los conflictos entre patrones y trabajadores se intensificaron en el siglo XX durante las 2 primeras décadas. La atención de la cuestión social obligó al Estado a intervenir, impulsado por estos movimientos. Los médicos higienistas, además de reclamar la intervención estatal, sostenían que la racionalización y el conocimiento científico eran necesarios para ella. La estrategia propuesta
requería un saber específico para atender los problemas sociales. No criticaban el modo de producción, sino que simplemente pretendían atender sus consecuencias. Fueron los médicos higienistas quienes propiciaron la aparición de los centros de formación profesional. La primera escuela de trabajo social de América Latina se creó en 1925 en Chile, por iniciativa del doctor Alejandro del Río. En la Argentina, el doctor Germinal Rodríguez creó un curso de visitadoras de higiene social en 1924, acentuando el carácter científico y especializado para atender la cuestión social. Esos cursos dieron origen a la primera escuela de servicio social en la Argentina, la del Museo Social Argentino en 1930. El primer director de esa escuela fue el médico Alberto Swank. En esta diapositiva comparamos los planes de estudio de los primeros centros de formación en Europa, en Estados Unidos, en Argentina y en Tucumán. Los referidos a nuestro país volveremos a abordarlos en la unidad 3, cuando estudiemos el desarrollo del trabajo social en la Argentina. Hasta la próxima clase.